Bueno, hoy es día martes 29 de julio de 2014. Vamos a seguir con ¿qué serie? La epístola a los Gálatas, ¿verdad? Esta semana que pasó, el domingo, ¿qué lección? ¿Cuál? Hipocresía religiosa. Pues hoy vamos a dar la segunda parte de la hipocresía religiosa. La segunda, bienvenido. O sea, ahí está la silla, ¿ves? La tenían sus dos hermanos. Porque la traen a mí. Voy a explicar. Vamos a seguir hablando de la hipocresía religiosa, pero esta vez vamos a hablar de las soluciones, porque ya hablamos de los problemas, ¿verdad? Que conllevaba la hipocresía. Creo que al final cada uno pudo haber hecho un autoanálisis, ¿verdad? En qué estamos fallando, en qué áreas de repente estamos mal delante del Señor. Pero hoy vamos a hablar, pues ciertamente, de la hipocresía religiosa, la segunda parte, ¿verdad? Vamos a estar hablando siempre en el capítulo 2 de Gálatas, pero quisiera dar la introducción del tema. Mire, siempre que nos encontramos con este pecado en otras personas, ¿verdad?, sobre la hipocresía religiosa, en la iglesia solemos ser a veces muy duros y muy ásperos, ¿verdad? Porque decimos, oh, qué hipócrita, oh, qué fariseo, ¿verdad? Y a veces, hermanos, no nos ponemos la barba de remojo y consideramos que tal vez nosotros hemos sido así, ¿verdad? Después del domingo, yo espero que ahora, cada vez que piense en ver los defectos de los demás, considere si usted y yo también no estamos metidos en ese problema, en ese pecado. Si bien la hipocresía religiosa es un pecado como cualquier otro, ¿verdad? Como la mentira, ¿verdad? Como, qué sé yo, la blasfemia o la idolatría. En el asunto de la hipocresía causa muchas ocasiones que arrastra a otras personas, como lo miramos el domingo pasado. ¿A quién arrastró la hipocresía de Pedro? Específicamente en Gálatas capítulo 2. Bernabé. ¿Quién era Bernabé? Era el amigo de Pablo. Correcto, un amigo personal de Pablo. De hecho, que hasta cierto punto era el promotor de Pablo a la hora de levantar su ministerio. Pero en este asunto tenemos que estar siempre avisados y corregir que no tengamos una doble vida delante de las personas, porque la Biblia dice que somos cartas leídas delante de los demás. Estos demás son incrédulos y también son cristianos. Ciertamente el incrédulo con mucha facilidad y con mucha verdad podrá acusar al cristiano y decir, y ese es cristiano. Hipócrita, dice. Y eso sí, son maduros. Ahora, en el aspecto del hermano cristiano, cuando lo mira y es sorprendido en un tipo de este pecado, o lo sorprenden a usted o me sorprenden a mí, qué duro es. Porque muchos caemos en eso y a veces no somos conscientes de ello. Y a veces, cuando nos toca a nosotros disparar, somos buenísimos. Pero cuando nos toca recibir, a veces somos como las chinches. Solo las tocan, ¿y qué pasa con la chinche? Empieza a herer. ¿Qué pasa con el cuerpo espino? Puya. ¿Y qué pasa con el zorrillo? Huele feo, ¿verdad? Así pasa con la persona hipócrita que no tiene el valor de reconocer sus errores. Así que vamos a leer unos versículos, luego vamos a orar, y en el amor de Dios, espero que al final me sigan amando, vamos a seguir conversando al respecto. Gálatas 2, 11 al 14. Gálatas 2, versículo 11 al 14. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía, dice la palabra. Se retraía. Y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Vimos como la hipocresía a veces es causa del temor. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, o sea, Bernabé estaba en otra categoría para Pablo porque era su amigo personal. Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio,
dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Gracias, Señor, porque sabemos que de esta palabra tú puedes traer revelación y dirección a nuestras vidas. Sabemos que la Escritura es excelente, ha sido diseñada para enseñarnos, para exhortarnos, para instruirnos, para corregirnos, a fin de que en toda verdad, para que el hombre de Dios sea perfecto para toda buena obra. Queremos pedirte que nos ayudes a trazar bien la Escritura, ya que todo lo que tengamos que hablar en esta noche sea de bendición para nuestras vidas y soluciones prácticas para poder enfrentar este pecado cuando se levanta en otros hermanos, pero sobre todo cuando se levanta en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias y te pedimos tu dirección. Amén, amén, amén. Así que vamos a hablar de 3 soluciones a la hipocresía religiosa. Primer aspecto que tenemos que considerar a la hora de rebatir o de enfrentar la hipocresía. Recordemos que esta palabra, ¿se acuerdan? La palabra que significaba resistir en griego. Antemisto. ¿Cuál? No es Antestemi. Okay. ¿Qué significaba resistir? Confrontar, ¿verdad? Pararse firme en contra de algo. Así que vamos a ver que lo primero que tenemos que hacer para resolver la hipocresía religiosa es confrontarla con la verdad. ¿Está bien la altura, Luis, de ahí? ¿Se mira bien? ¿Se mira la cabeza aquí? Muy bien, tú eres el camarógrafo. Eres monaguillo y eres camarógrafo, cineasta. Muy bien, versículo 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos y le digo: si tú, Pedro, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Siempre, hermanos, que descubramos el pecado de algún hermano, debemos de actuar, de estar dispuestos a actuar como enseña la Biblia. Nunca, miren, hermanos, nunca debemos pretender corregir el pecado con otro pecado. Se lo voy a repetir. Nunca intentemos corregir un pecado con otro pecado. Ya les voy a llevar por qué. Primero, Pablo argumenta las verdades del Evangelio que predicaba, y el cual, según la misma Escritura, era aprobado por los mismos apóstoles. Habíamos leído versículos atrás, versículo 9, vaya ahí atrás en el versículo 9 de Gálatas 2, dice: y reconociendo la gracia, Pablo había ido a Jerusalén, había encontrado con los apóstoles, y estos le habían dicho que habían reconocido la gracia que me había sido dada Jacobo, Keifas y Juan. ¿Quién era Jacobo? El hermano de él. ¿Y era él? El jefe de la iglesia. ¿Quién era Keifas? Pedro y Juan, que eran considerados como columnas. Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Si bien ya habían tenido esta práctica los apóstoles y Pablo subió, recordemos, en el concilio de Hechos 15 a hablar con las columnas de la iglesia para exponer el evangelio que había recibido por revelación humana o por revelación de Dios. El mismo Jesucristo le había enseñado, y estos, dice la Escritura, viendo la gracia que les había sido dada de parte de Dios, dijeron: sí, es cierto, Pablo, puedes predicar esto. Resulta que pasados los años, dice que Pedro subió a Antioquía. Antioquía era la plataforma del ministerio de Pablo. Era el lugar donde se desplegaba a sus viajes misioneros. Era el centro de operaciones, digamos, de la iglesia gentil.
Pablo ya había expuesto la verdad del Evangelio ante los apóstoles y ciertamente la había predicado por años. Pero resulta que Pedro había caído por su descuido, ¿verdad? Pedro siempre fue Pedro, digo yo. No este Pedro, el otro. Pedro siempre Pedro, ¿verdad? Algún día daremos una de esas prédicas. Pero Pedro, por cuenta se había descuidado un poco, ¿verdad? Recordemos que Pedro era un hombre muy firme y de mucha fe. También mostró cierto nivel de cobardía. ¿Se acuerda cuando le dijo Jesús? Miró a los otros 11 apóstoles seguramente, ¿verdad? Porque dice, aunque estos se escandalicen de ti, aunque estos te nieguen, este que está aquí va a morir por ti primero. Pedro, hoy me negarás antes de que el gallo cante 3 veces. Y aquel se sintió. ¿Y pasó o no pasó? Claro que tuvo miedo. Pero había pasado años de eso y todavía, como lo manifiesta sobre las obras de la carne, aún estos grandes hombres de Dios sufrieron grandes fracasos también. Y él en ese momento dice que se retrajo porque tuvo miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación arrastró a otros judíos y a Bernabé. Qué duro, como decíamos la semana pasada, qué duro debió haber sido para Pablo ver que Bernabé, su amigo, también había sido arrastrado a la hipocresía de Pedro. Pero Pablo no buscó desacreditar a Pedro diciendo, este es el momento que me levante como el principal apóstol aunque Pedro no era el líder sin cargo, ¿va? Porque el líder era Jacobo, que no era apóstol de los 12, ¿verdad? No dijo, este es el momento para desacreditar a Pedro y acabar con su ministerio. Voy a ir a Jerusalén y traeré a Juan y a Jacobo y les mostraré lo que está haciendo Pedro. ¿Hizo eso Pablo? ¿Qué hizo Pablo? ¿Qué hizo? Lo confrontó cara a cara, pero lo hizo con la verdad. Hermanos, la hipocresía religiosa principalmente y primeramente se confronta con la verdad. Como les dije, no tratemos de corregir un pecado con otro pecado. No es posible. No hay solución en eso. Pablo mismo, que era íntegro en sus declaraciones, dice que él no procura desacreditar a Pedro ni mermar su ministerio, sino enfatizar que la verdad está por encima de todo y de todos. La verdad del Evangelio estaba por encima de todo y de todos. No importaba que fuera Pedro el gran apóstol de la fe. Pablo lo dice en Gálatas 1, versículo 8. Si lo mira más atrás, quiero llevarles el versículo para que dé cuenta cuál es la determinación de Pablo. Habíamos dado un mensaje. ¿Cuál fue el primer mensaje de Gálatas que predicamos? ¿Quién lo recuerda? A ver, el primer mensaje de Gálatas que predicamos, empezando el capítulo 1. Del capítulo 1 empezamos. ¿Cuál fue el primer mensaje que predicamos? No hay otro evangelio, fue el primer mensaje. Versículo 8 dice así: mas si aún nosotros, decía Pablo, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? No importa que sea yo, hermanos. Si yo predico un evangelio diferente al que ya les predicamos, soy maldito. Oiga, eso es una palabra para tomar en consideración. Eso es para decir, Pablo, cálmate. Los apóstoles de ahora, que comían, dirían, no diga eso, hermano Pablo, porque eso es muy peligroso. No nos van a creer si nos contradecimos más adelante. Pablo dice, si aún un ángel, aún nosotros mismos, habláramos palabras que va en contra de la escritura que ya les hemos enseñado, seamos malditos. La verdad está por encima de todo, el evangelio está por encima de todo y de todos. Entonces, si Pablo ciertamente estaba dispuesto a ser confrontado por la verdad, estaba en plena actitud moral
con pleno respaldo moral de confrontar el pecado de otros hermanos. ¿Por qué? Porque él ya había dado carta libre para que él también lo exhortara. Pero con la verdad, hermano. Con la verdad. ¿Por qué? Porque la hipocresía es contagiosa. Y resulta que si no corregimos la hipocresía con la verdad y lo corregimos con un pecado, sorpresa. La hipocresía es no solamente el que a quien le vemos en la hipocresía, sino que también nosotros, que no la atendemos con la verdad, que no la confrontamos con la verdad. Miren, como hemos mencionado en ocasiones también por el temor, nos dejamos llevar por la hipocresía de otros. A veces nosotros caemos en el error de considerar que nuestro pastor, nuestro líder, es como dicen muchos, ¿verdad? No toqué al ungido de Jehová, ¿verdad? Y consideramos en ocasiones erróneamente que ellos no podemos estar en contra de posturas o que sepamos que están malas. Caemos en el error de conceder. Y como hablamos la vez pasada, ciertamente algunas concesiones son necesarias para mantener la unidad, pero estas nunca deben de diluir el Evangelio, nunca deben de mermar la verdad de Cristo. Entonces, la verdad es la verdad y punto. La verdad está por encima de todo. Y la verdad está por encima de todos. Amén. Así como ustedes se acuerdan cuando en su momento con amor me han hecho ver que me equivoco en algo, ¿verdad? Así yo pienso que con amor les he dicho cuando se han equivocado en algo. Amén. Esto es lo que tiene que prevalecer en la iglesia. De otra manera todos somos un montón de hipócritas. ¿Saben por qué? Porque suceden estas cosas. Que si no, el punto número 2, que debe confrontarse cara a cara, porque si no se confronta cara a cara, se habla a espaldas de los demás. Me gusta una frase que decía Mario Fumero, que no toda obediencia es virtud, pero tampoco toda rebelión es pecado. Una vez que nosotros, hermanos, hablamos la verdad ante el hipócrita, hablamos la verdad ante el hipócrita religioso, si tenemos la verdad de nuestro lado, tenemos la autoridad de Dios para hablarla. Porque resulta que como si usted va en su nombre, usted solamente es, ¿qué es lo más que podemos ver acá? Un licenciado, ¿no? El licenciado tal, la licenciada tal. Eso delante de Dios, ¿qué es? Bueno, no es nada. No tiene relevancia ni importancia. A mí me sorprende cómo Dios en su infinito poder, cuando usted suelta la palabra de Dios, usted mira cosas maravillosas. Yo les comentaba cómo la semana pasada tuve un incidente que me encontré con una persona que es un poco, ¿cómo le podemos decir? Dice muchas malas palabras, sobreabunda en malas palabras. Pero cuando ya no soporté más y le dije que está escrito que de toda palabra ociosa haremos cuenta en el día del juicio, fue maravilloso ver cómo guardó silencio. Y es que la palabra de Dios, hermanos, es muy poderosa. Ahora vamos a ver cómo fue que actuó Pablo. Dice que, versículo 11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Hermanos, le resistió cara a cara. ¿Cuál es la palabra griega, perdón? Antestemi. Algo así como antitestimonio. Una de las razones, hermanos, por las cuales los hipócritas siguen siendo hipócritas es porque nadie le dice que son hipócritas. Uy, hermano, qué palabra va a decir, qué dura es esta palabra. ¿Cómo le vamos a decir a una persona hipócrita? Bueno, póngase en otras palabras como quiera usted, pero dígale la verdad. ¿Sabe por qué? Jesús, cuando hablaba con el fariseo, era muy sutil y no le decía nada para herir sus sentimientos. ¿O no?
¿Cómo era el Señor con nosotros? Hipócritas. A la verdad Vivo. por fuera os manifestáis, dice, puros y santos delante de los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. Claro que lo odiaban. Por supuesto que lo odiaban. ¿Por qué? Porque les decía la verdad, no había mentira en su boca. Era el Mesías, era Dios, no podía mentir. Ahora dentro del cristianismo, cuando es un hermano, el aspecto es algo diferente. Proverbios 16:6. Miren hermanos, cuando no hablamos cara a cara, se hacen aquellas famosas, como dicen aquí en Honduras, misas negras. La tertulia. Las tertulias, con el fin de desahogarnos con los demás hermanos. 16:6, sin darnos cuenta que esto no resuelve nada, sino que lo revuelve. 16:6. Primero, ya lo tienen. ¿Qué dice? Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová el hombre se aparta del mal. Con misericordia Y verdad. y verdad. Hay dos cosas que van de la mano. Misericordia, pero dice verdad. Me gusta una frase de MacArthur que dice que el amor, dice que la verdad sin amor es despiadada. Le dice la verdad, pero como dice mi esposa, mandame mensajitos. Bueno, yo le digo a ella, porque ella es la que echa de ver más mis errores, ¿verdad? Tiene que ser ella. Mandame mensajitos, le digo yo, porque dura esta palabra. A veces, cuando le hablan la oreja a uno. Un mensajito por cobrar, pero dice que con misericordia y verdad, decía MacArthur, enseña a él, que la verdad sin amor es despiadada, porque duele, porque lo hace como por sacarle en cara a la gente. Pero dice que el amor sin verdad es hipócrita. Y es cierto, no se puede amar a alguien sin decirle la verdad. No se puede. ¿Se imaginan que Dios, que nos ama tanto, nunca nos dijera la verdad? No, es que para que mi hijo no se sienta mal, no le voy a decir nada. ¿Qué clase de padre sería? Perdón Dios por el ejemplo, yo sé que nada que ver contigo, pero ciertamente sería algo terrible. Usted ama a sus hijos y les dice la verdad. Clara se ríe. Les dice la verdad, pero tiene que ser con misericordia y con verdad. De otra manera es una verdad despiadada, y de otra manera es un amor hipócrita. ¿Verdad? Hay que manejar un balance. Y en el cristianismo, hermanos, Pablo lo habló cara a cara con Pedro. No se fue a decirle a los demás apóstoles. No reunió a un sequito, ni siquiera jaló a Bernabé primero para jalarle las orejas. Fue directamente al problema. ¿Quién era el problema? ¿Quién era el problema? Pedro era el que tenía el problema. Fue a Pedro y le dijo, oye Pedro, delante de todos. Lo dijo, ¿por qué delante de...? Uy, es que hermano ese, ¿por qué lo dijo así delante de todos? Era necesario que todos quedaran sueltos de una sola vez. Lo dijo delante de todos, para que todos vieran, no para minimizar a Pedro, no. Para afirmar aún más sus puntos, de que no se trata de la persona. No, la verdad está por encima de todo y de todos, inclusive de Pedro. Amén. Ahora, ciertamente para confrontar cara a cara a un hipócrita, ¿qué es lo que necesita usted? Principalmente, ¿qué es lo que necesita usted? Para confrontar a un hipócrita religioso, ¿qué es lo primero y lo principal que tiene que tener usted? Tener un testimonio. Aún Testimonio y conocer la palabra. la verdad. Yo sé que el testimonio es sumamente importante, porque si no, somos hipócritas. Oye, un amigo me dice, estoy dando una mentira piadora. No, todas mentiras. No dijo aquel pastor ayer. Una verdad a medias, dijo,
es una mentira completa. Bueno. Y una mentira blanca, como dicen, es completamente negra. Le dije. Es completamente negra. Solo necesitaba la verdad. Solo necesitaba la verdad para sacar a Pedro de su error. Porque le dijo, versículo 21. ¿Qué le dice el versículo 21? ¿Qué dice? No desecho la gracia de Dios por ti. La ley fue tu justicia, entonces por temor murió Cristo. Recordemos que el problema que se da ahí es que él tenía miedo de la circuncisión porque ciertamente se reunía con los gentiles a comer todo tipo de alimentos. Estos alimentos podían ser puerco, conejo y animales de pezuña hendida que los judíos no comían. Pero cuando vinieron los judíos dijo, uy no, que no me miren comer con esto porque van a ir como de los mismos. No he lavado ni las manos, toca eso. Y entonces el asunto fue que cayó en el error, ¿verdad? Y estando ahí, Pablo dice, Pedro, ¿qué te pasa, Pedro? A los gentiles estas ordenanzas no les funcionan, porque si por la ley fuera la salvación, en vano murió Cristo. Pedro, no Pedro, ¿verdad? Pero lo hizo cara a cara, solo necesitaba la verdad. Miren, cuando soltamos la palabra, aún con personas perjuras, maledicencias, personas terribles, a veces nosotros, por eso les digo, hay que entender que lo que necesitamos es la verdad. Si usted tiene un buen testimonio y tiene la verdad, está listo, suelte la palabra, suéltela. Si usted no tiene testimonio y tiene la verdad, arregle sus cuentas con Dios y después hable la verdad, pero háblela. Porque la verdad tiene que estar por encima de todo y de todos. Recuerdo más de una ocasión en la cual alguien argumenta cuestiones filosóficas, fábulas humanas para afirmar sus puntos. Yo les he contado cómo una vez una persona aquí llegó y decía, todos los hombres que fueron a ese evento vienen transformados. Ten mucho cuidado, le dije yo, porque apenas vienen llegando, deja que pase un tiempo, ya los van a bautizar. Deberían de tener más cuidado, miren que eso es un poco serio. Es que si hubiera sido ese evento, hubiera visto que esos hombres vienen diferentes. Mencioname un nombre, uno tan solo de los que vinieron, eran como 30 creo. Le dije tal, ese hombre vino tal y tal y tal. Okay. Vamos a ver con el tiempo cómo va. A la semana, a los 15 días, solo fue llamarada de tusa. Pero él decía argumentos humanos. Yo les decía, bueno, en la fe uno tiene que conocerlos, dice la Escritura, por sus frutos, no por sus palabras. Porque pueden hablar muy bonito, pueden testificar, y como dijo aquel, yo dejé de beber, yo dejé de fumar, pero esta fornicadera perra no me la puedo quitar. Y soy un hijo de Dios, decía él. No podía. Uno no puede venir y hablar otras cosas que no sea la verdad de la palabra. Aún dentro de la iglesia, usted mira con cuánta facilidad la gente le cita a Sócrates, Platón, Joel Austin, por decirle nombres de personas, Sigmund Freud, no sé cómo se llama ese tipo. Bueno, ¿para qué? Para rebatir el evangelio. ¿Qué es la filosofía con el evangelio? Nada. Hace 2 días creo vino un muchacho en la noche. Normalmente no tengo cerrado, yo tengo cerrado esa hora. No sé por qué tenía abierto ese día, no sé si fue ayer. Ayer creo que fue. El domingo fue. Y no sé por qué tenía abierto, pues resulta que vino el muchacho y me llamó, ¿estás en tu negocio? Y bueno, vino. Y estaba haciéndole el trabajo y me empezó a hablar, venía bien angustiado él, y venía y me contaba. Me decía, mira, me sorprende, me dice, recibí una charla de la Deep Web, en internet, se llama la web profunda o el internet dentro del internet, donde se mira lo peor de la humanidad, dice. Yo ya he leído de eso, donde usted mira tráfico de personas, donde hay violaciones a menores,
brujería, todo terrible. Ahí usted puede pagar hasta por matar gente, cosas terribles. Y él decía, he visto eso, he escuchado eso y me ha inquietado. Entonces yo empecé a llevarlo a la palabra. Y le empecé a testificar y le decía, ciertamente el hombre ha dejado a Dios y ese es su problema más grande, que lo ha dejado. Necesita volverse a Dios. Y empecé a testificarle. Pues lo invité a la congregación, él no vive acá, pero los fines de semana está por acá, esperando que se pueda acercar. Pero el mundo, hermanos, el mundo necesita la verdad. El mundo. Pero ¿sabe quién ha dejado la verdad? Lamentablemente, la iglesia. ¿Qué me va a decir? Sí, la iglesia. La iglesia fue instituida por Dios como baluarte de la verdad. Una vez les dije que si usted ocupa quien le arregle un carro, usted no va a un carpintero, usted va a quién? Va a un mecánico. ¿Y dónde lo haya? Normalmente lo haya en un taller. Si usted necesita un albañil, pues lo busca. Si usted que busca un albañil para que levante una casa. Si usted ocupa unos clavos, no va a la panadería, va a una ferretería. Alguien le va a meter clavos ahí. Si usted, el origen de que si usted andaba buscando la verdad, no fuera a un filósofo, a un psicólogo o a un psiquiatra, tenía que acudir ¿a dónde? A la iglesia. Ese es el lugar donde la palabra de Dios tiene que ser proclamada, donde la verdad tiene que estar en la boca de sus miembros. Que la palabra de Dios sea abundante ¿en qué? En vuestra boca. Y para que esté en vuestra boca tiene que estar ¿dónde? Primero, en tu corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Se ha puesto a pensar usted cuántos versículos más o menos cita al día? Tal vez no literalmente, pero los principios. ¿Qué es lo que abunda en nuestras bocas? A diario. Aprovechamos cada vez que podemos para sembrar la palabra. ¿O no? Bueno, otra barbita que remojar, ¿verdad? Hay que soltar la palabra. Hermanos, Pablo necesitaba la verdad, la tenía a su disposición. El evangelio no tenía nada que ver con la comida. Hasta el día de hoy no tiene nada que ver con lo que usted coma. No tiene nada que ver si a usted le gusta el cerdo. Por eso no se va a perder. En aquel tiempo y ahora. No se pierde por eso. Pero sin embargo, Pablo le habla a él cara a cara. Y hay un versículo que me gusta de Juan que dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Oye, pastor, solo que hay que leer la Biblia. Solo que hay que estudiar la Biblia. Yo le digo que le estudie más que la lea. O sea, pues si lee 5 minutos, estudie la 20. Porque va a encontrar en el estudio que usted entiende. Es como cuando usted lee un cuento. Si usted se entiende el cuento, usted entiende la historia, ¿o no? A ver, ¿quién leyó los tres? El Ricitos de Oro y el oso. Los tres osos y el Ricitos de Oro. ¿Quién? Ok, ¿se lo han escuchado? ¿Lo han leído? Ok. ¿Cuál es la moraleja de la historia? Díganme. ¿Cuál es la moraleja? Hay varias, van a decir ustedes, pero ¿cuáles hay? A ver, ¿cuál es la interpretación más pareja? A ver, usted dijo que sí, ¿cuál es la moraleja? ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es la verdad, el principio, la reflexión? Le voy a poner otra más fácil. Caperucita Roja y el lobo. ¿Cuál es la moraleja? Que el lobo se pide comer a Caperucita. No confiar. ¿Ah? No tener mucha confianza. ¿Tener mucha confianza en qué? En lo que uno cree. Bueno, una fábula. No andar por veredas también extrañas, ¿verdad? No conversar con personas indebidas. ¿Usted entiende? Usted va a poder decir: un día le dijo Caperucita Roja, le dijeron: ve, llévala a tu abuela. Otro podrá empezar la historia de otro punto de vista, pero la moraleja va a ser la misma.
En la verdad del Evangelio, disculpen la analogía, ¿verdad? Cuando usted entiende la verdad central de un versículo, porque recordemos que aunque tenga varias aplicaciones, un versículo solo contiene una verdad absoluta. Cuando usted llega a la verdad absoluta de cada uno de esos versículos, usted entonces puede soltar la verdad con confianza. Y Pablo sabía que el evangelio que él predicaba era el evangelio de Cristo, porque no lo había recibido por inspiración humana, lo había recibido por la revelación de Jesús mismo. La Biblia dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Pero también dice esto en Juan 8:32, búsquenlo. Juan, ¿qué?